tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Bueno, pues ante lo que está ocurriendo en Ucrania, cabe resaltar varias cosas. Por supuesto, pues lamentamos lo que está sucediendo en aquella parte del mundo. Nadie deseamos la guerra, ¿verdad? Esto es una realidad. Por otro lado, en el sentido bíblico, pues es interesante cuando se habla de una guerra y más de países clave en la profecía, como es el caso de Rusia, el caso de China, por ejemplo. Pero en esta ocasión no me quiero referir tanto a eso. Vamos a hacer un video al respecto. No queremos caer en, pues como aquellos predicadores que inmediatamente, los llamados escatólogos, ¿verdad? Que inmediatamente pues hacen leña del árbol caído o empiezan a producir material eh, un tanto amarillista, un tanto sensacionalista, con el fin de ganar reproducciones en sus videos. Bueno, este no es el caso. En esta ocasión, en este video, pues únicamente les quiero compartir eh, pues la percepción, ¿verdad?, que algunos tenemos de la gran hipocresía de las naciones que componen el bloque de la OTAN, sobre todo esas naciones, la gran hipocresía, comenzando por supuesto con su líder Estados Unidos. Estados Unidos, cuando sucede una ocupación, ¿verdad?, como esta, pues inmediatamente condena, inmediatamente reciclan su discurso de toda la vida y hablan de libertad, hablan de la humanidad y sus derechos, hablan de la democracia, hablan del respeto, hablan de la paz entre las naciones y muchas cosas como estas que es evidente ya para este momento de la historia que estamos viviendo, que si una nación no tiene una capacidad moral para hablar de paz entre las naciones, para hablar de respeto hacia las naciones o hacia otras naciones, de hablar de la democracia, pues si alguna nación no tiene la capacidad moral para fabricar estos discursos, pues es evidentemente Estados Unidos. Me acordaba de que gran parte de Estados Unidos, Texas, Nuevo México y más, lo que es California, la Alta California en aquel tiempo, era parte de México. Pero en la guerra del 46-47, 1846-1847, le quitan en una expansión imperialista, le quitan ese territorio a México. Bueno, pues ya desde 1826, 1830, pues había habido incursiones de norteamericanos, vamos a decir, todavía no se definía exactamente que era un norteamericano, pero vamos a manejarlo de esa manera, hacia el territorio de Texas, ¿verdad? Y entonces vino todo un conflicto con México. Pues en aquel entonces, como todos ustedes saben, el presidente era Antonio López de Santana. Y bueno, pues se dio una guerra entre México y Estados Unidos con el objeto de defender las tierras que se estaban ocupando en Nuevo México y en Texas, principalmente en estas dos regiones. Y bueno, pues la superioridad de Estados Unidos era mayor, en parte por la situación geográfica. La Alta California,
Texas, Nuevo México, estaban muy lejos del centro del país. Estados Unidos superaba 8-1 en su población, superaba económicamente a México. Y entonces esto fue lo que sucedió en 1846-1847. Fue una guerra, fue una invasión imperialista de parte de los Estados Unidos. Bueno, pues duró 2 años esta guerra y culmina en los famosos tratados Guadalupe Hidalgo, que como todos sabemos, no es que México haya reconocido que esos territorios pertenecían ahora a Estados Unidos. México no reconoció, ¿verdad?, esos territorios como estadounidenses. Es decir, en teoría todavía pertenecen a México, aunque, bueno, no lo podemos manejar así, pero México no reconoció la independencia de estas regiones. Hay un mito que no es sobre este video, ¿verdad? Pero pues todos sabemos que hay un mito que fincan sobre Antonio López de Santana la pérdida de esos territorios. Bueno, esto es bastante inexacto. Esto no es verdad. Santana no vendió ningún territorio. Se perdieron esos territorios. Santana nunca reconoce la independencia de esos de Nuevo México, de Texas. Santana da la batalla, vamos a decir, pelea buenas y malas batallas. La Angostura fue una de las batallas pues bastante peleadas, bastante parejas, ¿verdad? Aunque bueno, pues el ejército norteamericano pues fue avanzando hasta pues la caída de la Ciudad de México. Todos sabemos el castillo de Chapultepec, etc. Pero a lo que voy, amigos, es el hecho de que, bueno, pues Estados Unidos se apropió de esos territorios pues con toda la alevosía y ventaja. Putin ha hablado de esto. Несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России. No es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia, con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario. Y después harán un espantajo con él. Putin ha recordado, Putin conoce, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, conoce algo de la historia de México, sobre todo de esta parte de la historia de México del siglo XIX, en la cual se pierden los territorios en una guerra de expansión, en una guerra imperialista, y es precisamente lo que hoy Estados Unidos está dándose baños de pureza, cuando precisamente ellos han sido los primeros en que provocaron y practicaron las expansiones imperialistas, ¿verdad? Todos conocemos, bueno, pues lo que sucedió en Irak, que inventaron un cuento que, bueno, pues hoy nadie se lo cree, esto de que 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas, 2 aviones que nadie vio, y que chocaron contra las Torres Gemelas, y que fue Osama Bin Laden, y que fue fulano, y que fue Irak, y tienen bombas nucleares y armamento nuclear, y entonces vamos a hacer guerra contra ellos porque son una amenaza para el mundo. La realidad es que hoy es demasiado infantil este argumento que se usó por aquellos años, año 2001, año 2002, en el que Estados Unidos va sin tener ningún tipo de motivo y invade otra nación y se aprovecha de ello para apropiarse de sus ductos y sus pozos
petroleros. Bueno, pues lo que hoy estamos viendo con Ucrania es una expansión imperialista. Desde luego Rusia está creciendo económicamente. Rusia es una potencia, una superpotencia nuclear. De lo contrario, ¿verdad? Es una potencia militar, es una potencia marítima, tiene barcos de guerra incluso que superan a los norteamericanos, tiene infantería pues bastante bien adiestrada para este tipo de confrontaciones. Rusia está preparado para la guerra, no son ejércitos como, bueno, pues otros ejércitos que no tienen esos perfiles. La tensión junto a la zona separatista se mantiene con una cifra... Штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Вот, ребята, российские танки стоят на окружной. Один за одним. Rusia no le tiene miedo a Estados Unidos. Estados Unidos no, de momento no va a entrar en esta guerra en el sentido militar, porque enfrentarse con Rusia no es cualquier cosa. Y por supuesto se encuentra la amenaza de perder la guerra. Estados Unidos sabe que puede llegar a perder la guerra, y esto significaría pues una mayor pérdida, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos llegara a perder la guerra con Rusia significaría una pérdida absolutamente mayor que si Joe Biden pues se centra en lanzar amenazas en contra de Rusia y en contra de bloquear la economía, una técnica que han utilizado en Venezuela, en Cuba, en bloquear económicamente los países y pues hacer que los productos escaseen. Lo están usando en Venezuela, ¿verdad? Porque ellos quieren el petróleo de Venezuela, y entonces allí sí es una dictadura, allí sí Nicolás Maduro es un dictador, pero ellos son una santa palomita, ¿verdad? Y son sumamente, es un país sumamente, o bueno, no un país, sino un gobierno profundamente hipócrita. La realidad es que ni a Alemania, ni pues a Inglaterra, ni tampoco a Francia, que también vino a hacernos una guerra aquí en México. Se acordarán batallas heroicas como la del 5 de mayo. Se acordarán que Francia también vino a México a tratar de imponer una monarquía con Maximiliano. España, ni qué decir, también son unos perfectos hipócritas. La gran parte del oro que allí se encuentra todavía en la actualidad es oro que se llevaron de una expansión imperialista también en el siglo XV y XVI, cuando conquistaron nuestros territorios.
Entonces estamos también ante la exhibición de una gran hipocresía de parte de estas naciones de la OTAN. Yo no estoy justificando meramente que Rusia invada Ucrania, entiéndase esto perfectamente, es lamentable la guerra, pero Rusia finalmente tiene sus propios motivos. Si ustedes ven, los medios de información se centran únicamente en el lado de la OTAN, porque Estados Unidos domina los medios, Estados Unidos domina la BBC, Estados Unidos domina la CNN, Estados Unidos tiene intereses en todos los medios de información. Entonces es lógico que se le dé un gran énfasis a condenar a Rusia. Pero Rusia apela a sus propios intereses, a sus propios argumentos, a tratados que no se han cumplido, a amenazas de parte de Estados Unidos de apropiarse pronto por medio de la OTAN de Ucrania. Y bueno, pues esto por supuesto que es una amenaza para el imperialismo y la expansión rusa y por supuesto para su seguridad, ¿verdad? Pero es difícil que hoy en los medios tradicionales de información se dé un punto de vista un poco más equilibrado. El villano actual del mundo pues es Rusia, pero quien lo está haciendo villano pues son precisamente las naciones que han sido los más imperialistas y que se han robado los territorios y las riquezas de otros países como nadie lo ha hecho, ni siquiera como Rusia lo ha hecho. Por eso yo creo que esta guerra está exhibiendo la hipocresía, ¿verdad? La falsedad de estas naciones. Volteemos a la historia y recordemos que esas naciones vinieron a nuestro territorio, nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio en la guerra de 1846-1847. Francia, por su parte, hizo lo mismo, nos trajo a su ejército, que aquí lo hizo pomada la chinaca, ¿verdad? Recordemos aquella gran batalla del 5 de mayo, donde Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz dan una gran batalla y vencen al ejército entonces más poderoso del mundo, que era el ejército francés, ¿verdad? Recordemos que España también no reconoce inmediatamente la independencia con Iturbide, sino que posteriormente siguió buscando la reconquista, ¿verdad? Todavía para 1830 hay intentos de reconquista de parte de España. Entonces, pues miremos a la historia y han sido pues estos países los más imperialistas, los que más quitaban el territorio de otros países a la mala, los más abusivos. Francia pues era un intento de colonialismo, ¿verdad? Porque querían pues cobrar una deuda de los bonos Jekker, usted se acordará, y terminan, por cierto, venían a cobrar 14,000, 15,000 y terminan gastando 300,000. Una guerra francamente estúpida de los franceses, y que por cierto hay que recordar que México les ganó la guerra a Francia, no así con Estados Unidos. Está muy debatido que si esa guerra se pudo ganar o no. Hay grandes historiadores que dicen que sí se pudo ganar la guerra, el caso de Paco Ignacio Taibo. Hay otros historiadores que dicen que no se podía ganar la guerra, el caso del historiador Pedro Salmerón. Bueno, son visiones interesantes, ¿verdad? Pero finalmente lo que sí estamos de acuerdo es que fue una guerra de conquista a la mala. A México le quitaron Texas, le quitaron Nuevo México, le quitaron la Alta California a la mala, ¿verdad? En un afán expansionista, imperialista de parte de la nación que tiene el gobierno más hipócrita del mundo, que es el de Estados Unidos.
Bueno, ya en otro video hablaremos del enfoque profético de todos estos movimientos, pero pues ahora simplemente quería recordar un poco de la historia de estos países y que México tiene que ver con la historia imperialista de las grandes potencias. Dios les bendiga y que estén todos ustedes muy bien.